change? What, Mr. President? Sorry, the climate change? It doesn't exist. No existe. ¿De qué trata el rito templario? Y sin duda lo que habrá despertado muchísima curiosidad en ustedes. ¿Por qué templario? ¿Qué tienen que ver los templarios con la autodefensa psíquica o con el esoterismo? No voy a hacer aquí una disertación sobre templarismo, tema que por otra parte me apasiona y al cual he dedicado algunos de mis viajes en Europa precisamente para investigar en el terreno. Y sobre ello mucho hemos publicado en nuestro portal Al Filo de la Realidad, que por supuesto les invito a visitar a quien este tema le interese en mayor detalle. Permítanseme solo señalar que la orden templaria no era simplemente una orden de caballería bajo el pretexto fundacional de cuidar las rutas de los peregrinos en Tierra Santa. Los templarios tienen en su relativamente breve historia, fueron creados en el año 1118 y exterminados por bula papal en el año 1307 a 1327. Si bien hay sobradas evidencias que se sostuvieron después de esa fecha durante siglos, transformándose, mutando en otras órdenes de caballería. Pero básicamente, esa orden en ese breve periodo de existencia tuvo un profundo trabajo vinculado a lo esotérico. En realidad, si tuviéramos que hacer una muy breve sinopsis, diríamos que la verdadera razón de ser del templarismo fue preservar el Santo Grial, sea lo que fuere que ustedes entiendan por Santo Grial, porque obviamente aquí hay muchos temas de debate, e intercambiar conocimientos y enseñanzas con el esoterismo de otras creencias, especialmente dos, el judaísmo y el islamismo. Es muy interesante que en el mismo momento que en tierra de Palestina los templarios se enfrentaban a los musulmanes bélicamente por determinadas plazas, en lo que sería luego España, musulmanes, judíos, templarios convivían, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en un estado de equilibrio y proactividad absoluto y de intercambio de conocimientos. Hay inclusive razones de ser de naturaleza espiritualista que sería innecesario extendernos ahora, aquí, en ese punto. Lo cierto es que la orden templaria incorporaba cotidianamente muchos rituales, muchos pasos ceremoniales que pertenecen a lo que se llama el cristianismo esotérico, del cual Dion Fortune era una profunda conocedora, por cierto. ¿Qué es el cristianismo esotérico? Todo un profundo conocimiento arcano que se refugió en los templos cristianos, en las bibliotecas cristianas, en las iglesias cristianas, para preservarse de la destrucción de los siglos, de las guerras mundanas, de la política superficial. En el horizonte cristiano hay muchísimos cristianos que ignoran que existe un orden metafísico y esotérico de conocimientos dentro de sus propias filas, que además no es de naturaleza cristiana, porque es inmemorialmente ancestral y anterior al nacimiento del cristianismo mismo. Y lo que el cristianismo esotérico ha hecho y se preserva hoy en día a través de distintas sociedades iniciáticas y probacionistas, como por ejemplo la Orden de los Martinistas o la Orden de los Rosacruces, es tomar ese conocimiento esotérico ancestral, adaptarlo al pensamiento judeo-cristiano y preservarlo dentro de las prácticas de este cristianismo esotérico. Cristianismo esotérico que sin duda también va a ser negado por aquellos cristianos exotéricos que desconocen la existencia del mismo, lo cual está bien, porque eso precisamente es lo que demuestra el esoterismo de ese conjunto de conocimientos. Los templarios han sido perseguidos y exterminados por sus bienes, por sus riquezas, pero también por los secretos espiritualistas que guardaban y que no compartían con cualquiera. Y uno de esos secretos es el que vamos a compartir hoy aquí.
lo que conocemos como rito templario. ¿Cuál es el objetivo de este rito? Transmutar las energías inarmónicas, negativas, las malas vibras con las cuales se nos quiera atacar, perturbar, agredir, descolocar, transmutándolas en energías de orden superior y reintegrándolas al universo en ese proceso. Es un trabajo de alquimia espiritual y he hecho algunos comentarios introductorios al comienzo de este taller al respecto. Cuando hablábamos de la envidia, dijimos, hay dos formas de enfrentar la envidia. A través de una técnica específica, el mudra contra la envidia, que corta y rechaza, o a través de una técnica de transmutación, donde uno puede ser receptáculo de la envidia, de la negatividad de otros. Uno puede ser tratado como una esponja de mala vibra, pero precisamente este rito transmuta esas energías y las devuelve al entorno limpias, armónicas, elevadas de vibración. ¿Cómo se aplicaría el rito? Se trata de que yo debo hacer el ritual pensando en las personas que me envidian o que me atacan para transmutar esa energía. No. El rito, como vamos a explicarlo en sumo detalle ahora, opera el proceso de transmutación en nuestro espíritu para que éste, de forma, estaría tentado a decir, automática, genere la transmutación cuando la ocasión se presente. Si ustedes se ubican en un grado vibratorio superior al que tenían antes, hay una serie de procesos involuntarios inconscientes, pero de nivel superior, que van a acompañar la vida de ustedes a partir de ese momento, porque precisamente califican en ese grado vibratorio superior. No tienen que estar decretándolos, ni intencionándolos, ni visualizándolos permanentes. Es una nueva función, en este caso espiritual, que se suma a las funciones espirituales de nuestra naturaleza, cualquiera sean estas los grados, hasta ese momento quizás inferiores en que nos encontremos. Esta es la razón de ser de este rito. ¿Cómo se realiza? Para ello necesitan ustedes acudir a una iglesia. Por ser el rito templario, se ocupa una iglesia cristiana, católica, cuya planta estamos viendo en imagen, cuya forma cruciforme es la históricamente tradicional, aunque cualquier tipo de templo religioso es válido siempre que su planta y su distribución reúnan las condiciones necesarias que iremos explicando en los próximos minutos. Muchas iglesias cristianas, católicas, contemporáneas, de hecho, ya no respetan esta forma, esta planta cruciforme. Son circulares, trapezoidales, octogonales. En muchos casos han variado la distribución arquetípica y el altar está en el centro y las filas de asiento irradian como un círculo. Necesitamos manejarnos con el esquema tradicional, que es el que muestra la imagen. El esquema tradicional es una nave o pasillo central que desde la puerta de acceso, ustedes pueden ver en la parte inferior, lleva directamente al área del altar, y dos hileras de asientos, uno a la izquierda y uno a la derecha. En muchas grandes iglesias van a encontrar varias hileras de asientos. Las que nosotros necesitamos ocupar a efectos del ritual son simplemente las dos hileras de asientos que flanquean la nave o pasillo central que desde la puerta lleva al altar. La iglesia tradicional, y eso lo hemos observado en nuestras ciudades, en muchas iglesias, especialmente las que ya tienen unos buenos años, en la puerta de entrada presenta tres accesos. Ustedes ingresan a un pequeño hall, tienen un acceso lateral hacia la derecha, un acceso lateral hacia la izquierda, que son los que normalmente están abiertos permanentemente, y una gran puerta de hoja doble al frente,
que solo se abre cuando hay ceremonias, misas, bautismos, casamientos. Ustedes deben proceder de la siguiente manera. Se va la imagen, quiero que se enfoquen en mí, sigan atentamente la explicación y luego regresaremos a la imagen. Gira a la izquierda en Ustedes van a ingresar dirección norte. por el acceso principal de la iglesia y entrarán por la puerta de la derecha. Vayan siguiendo su recreación mental, luego lo vamos a repasar con la imagen. Girarán hacia la derecha. Entran en la iglesia, miran hacia el altar y anclan con el pie derecho. Compartiremos un video donde verán esto en detalle. ¿Qué es Gira a anclar? la izquierda en Golpear con el talón derecho del pie derecho el suelo junto al talón del pie izquierdo. Casi como una postura marcial, ¿no? Levantan levemente la pierna y ¡tac! Hacen un golpe de talón derecho sobre el suelo y al mismo tiempo sobre el canto, el filo del talón izquierdo. Eso se llama anclar, anclar el talón derecho. Luego avanzarán hacia el altar, pero no por el pasillo central, no por la nave central, sino por el flanco exterior de la hilera derecha de asientos. Si ustedes están mirando al altar, dijimos, hay una nave o pasillo y 2 hileras de asientos. Aclaré, si hay más hileras de asientos, se ignoran. A ustedes les interesan las 2 hileras principales. Entonces, por la derecha de la fila derecha, por fuera de la fila derecha, no se ocupa en ningún momento el pasillo central, ¿eh? Por la derecha de la fila derecha van a caminar hasta el principio, hasta donde estaría el hilera número 1, la fila número 1 de asientos. Estarán en diagonal al altar y realizarán con la mano 2 gestos, uniendo dedo medio y dedo índice y colocando el pulgar sobre los otros 2, extenderán el brazo y realizarán un gran símbolo en forma de cruz y luego el mismo pero muy pequeño frente a ustedes. Gustavo, dirá alguien en este momento, pero con todo respeto, yo no soy cristiano, ¿tengo que hacer la señal de la cruz? Mira mi amigo, mira mi amiga, quédate tranquilo porque yo tampoco lo soy. Pero no es profano que estemos haciendo, no, porque estamos haciendo algo que es muy anterior al cristianismo. Santigarse, hacer la señal de la cruz, es tomado en la cultura nuevamente cristiana de por lo menos la mayor parte de nuestros países como un signo de bendición, como un signo que solo el sacerdote tiene derecho a hacer, pues un devoto, una devota solo puede hacer la señal de la cruz sobre su cuerpo, pero esta señal sobre el exterior, sobre las masas, solo puede hacerlo el sacerdote. Ese atributo del sacerdocio, solo desde tiempos muy recientes, porque este gesto es muy ancestral. ¿Y saben qué significa? Recuerden dónde estaban. Ustedes han caminado todo el lateral de la fila de asientos hasta llegar al asiento número 1 y están mirando en diagonal el altar, que está ahí nomás. Entonces este gesto significa que rasgan los velos sutiles para que las jerarquías observen que aquí hay uno que sabe. ¿Se comprende? Cualquier templo es ventana de jerarquías superiores. Y esta discusión histórica y muchas veces sangrienta entre cristianos e islámicos, judíos e hinduistas es cascarilla espiritual. Todo altar es un balcón para asomarse a la divinidad, de cualquier fe y de cualquier creencia. Las jerarquías siempre están ahí, pero detrás de los velos.
de los velos de los planos sutiles. Este gesto, entonces, rasga el velo para que las jerarquías se den cuenta que aquí está alguien que les ve para ser visto, que les conoce para ser reconocido. Esta es la razón de este signo. Entonces, regresemos. Tranquilos, tenemos tiempo. Llegamos a la puerta de la iglesia, ingresamos por el acceso de la derecha, anclamos con el talón derecho, lo vamos a ver en dibujo y lo vamos a ver en imágenes. Caminamos por fuera de la hilera de asientos, nunca ocupamos la nave central, también hay una explicación templaria sobre eso que ya les daré. Llego al asiento número 1, estoy en diagonal, mirando el altar, hago entonces una cruz bien amplia y una cruz breve sobre mí. Camino por delante de las dos filas de asientos, es decir, cruzo frente al altar, voy del lado izquierdo de la hilera izquierda de asientos y busco un asiento específico para sentarme, que puede ser la fila 1, la fila 7, la fila 11, la fila 13 o la fila 20. Tal vez no hay tantas filas en esa iglesia, entonces tendré que conformarme con las otras. Síganme despacio. 1, 7, 11, 13 o 20. Cualquiera de ellas. Porque lo que a mí me interesa es encontrar que el asiento, el espacio más próximo a la nave, al pasillo central, esté libre. Yo tengo que sentarme en esos asientos, solo en esos asientos, pero en el lugar más al extremo de la derecha del mismo, de manera que a mi derecha no haya nada, esté solo el espacio vacío del pasillo central. No sirve que me siente entre dos personas o más cerca de la izquierda porque están ocupados. Necesito sentarme al extremo más a la derecha de la hilera 1, 7, 11, 13 o 20. Entonces, si el que está más a la derecha, el espacio más a la derecha del asiento 1 ya está ocupado, bueno, busco el 7. Si el que está más al extremo del 7, más al extremo derecho del asiento 7 está ocupado, buscar el 11. Y si están todos ocupados, espero o me voy a otra iglesia. Pero tengo que ocupar esos puntos en particular. ¿Por qué? Porque ese es el sitial templario. En el medioevo, en muchísimos pueblos y ciudades de Europa, esos lugares en las filas de los asientos del lado de la nave central, del pasillo central, estaban reservados para los templarios. Solo los templarios se podían sentar ahí. Permítanme decir aquí que por solo ese hecho histórico, la carga egregórica, la energía egregórica que tiene ese lugar en las iglesias es poderosísima. Ahora bien, ¿saben por qué se podían sentar ahí y solo ahí los templarios? Todos los hombres, caballeros o no caballeros, de armas o no, no podían entrar armados a las iglesias. Tenían que dejar todas sus armas fuera de las iglesias, excepto los caballeros templarios. De hecho, cuando en algunas ciudades, porque también las había cierto incordio con los sacerdotes por esa preeminencia templaria, los templarios tenían sus propias iglesias donde ellos entraban armados. Los templarios llevaban sus espadas del lado derecho del cuerpo, no como usualmente se muestra en los cómics y en las ilustraciones del lado izquierdo. Del lado izquierdo lo llevaba todo el resto de los guerreros medievales, pero los templarios lo llevaban del lado derecho. ¿Esto por qué? Porque existía una forma de ataque y contraataque, una técnica militar. La gran virtud militar de los templarios es que tenían un entrenamiento sumamente inteligente, no era simplemente una cuestión de combate, de resistencia física, de fuerza, sino de estrategias de combate que eran inclusive
en el combate individual, ¿no? Que eran enormemente avanzadas y revolucionarias. Por eso, poca cantidad numérica de templarios tenía tanto poder militar. La mayor parte de la gente en el medioevo como ahora era diestra, o sea, era hábil con la mano derecha. Había, al igual que ahora, muy pocos zurdos. Entonces se llevaba la espada del lado izquierdo porque el caballero con la derecha tomaba el pomo, la empuñadura de la espada y la retiraba para el combate. Pero había una técnica templaria que se conocía como el mandoble templario. El templario llevaba la espada, les dije, del lado derecho. Entonces se enfrentaba a varios enemigos. Imaginen ustedes, 2, 3, 4 enemigos que lo rodeaban para atacarlo y matarlo. Al llevar la espada del lado derecho, el enemigo esperaba generalmente que la espada saliera hacia la izquierda para ser tomada y atacar. La táctica templaria era que cuando se producía el ataque sobre el templario con una sola mano, la derecha, retiraba de su tajalí. El tajalí es no la funda completa de la espada, sino un aro de cuero que sostiene la espada, ¿no? Entonces, retiraba con la mano derecha la espada y la clavaba hacia el enemigo sorprendido que estaba atacando desde atrás. Luego tomaba con las dos manos y respondía con un golpe sesgado hacia adelante, y a partir de ahí había distintas estrategias, ¿no? Era una particularidad que tal vez a ustedes les resulte diferente, pero me resulta interesante compartirlo. ¿Por qué? Porque como ellos entraban con sus espadas, sentarse en un asiento de iglesia con una espada es sumamente incómodo, excepto que estén en el extremo derecho, donde la espada descansa cómodamente porque ahí está el pasillo central. Por eso, todo el extremo derecho de las filas de los asientos era reservado a los caballeros templarios. Bien, pero estábamos haciendo el rito de transmutación templaria. Entonces, habíamos ingresado en la iglesia por el acceso de la derecha, anclado. Y aquí pueden ustedes seguir la imagen con claridad. Vamos a la entrada de la iglesia, la parte inferior. Observen, ¿ven? Ingresamos, vean el texto a la derecha, anclar derecho. Anclan derecho con el talón derecho. Van caminando por fuera de las sillas, van subiendo en dirección al altar, suben. Llegan al final de los asientos, a la fila 1, están en diagonal al altar, hacen el signo amplio en dirección al altar y luego el signo breve sobre ustedes mismos. Rasgo los velos para que las jerarquías vean que aquí hay alguien que sabe. Cruzo caminando frente al altar, busco las hileras de asiento 1, 7, 11, 13 y 20. Fíjense que están los números ahí indicados. Me acomodo al extremo más a la derecha posible de ese asiento y procedo a hacer la siguiente meditación. Esta es la meditación que se hace una vez que están sentados en ese lugar. Cierran los ojos, respiran lenta y profundamente y visualizan que desde el suelo por sus piernas asciende agua de mar. Imaginen agua de mar subiendo por las piernas, mientras que de la cabeza hacia el abdomen desciende polvo de plata. Agua de mar, polvo de plata se reúnen a la altura del abdomen, giran en un remolino vertiginoso que estalla en estrellitas verdes y azules. Luego visualizo que desde el suelo y por mis piernas sube polvo de plata y desde mi cabeza en dirección a mi abdomen desciende polvo de oro. Ambos se encuentran en mi abdomen, giran violentamente en un remolino que estalla en estrellitas verdes y azules. Y finalmente visualizo que por mis piernas sube polvo de oro y desde mi cabeza desciende polvo de diamante. Polvo de oro y polvo de diamante que se encuentra en el abdomen, que comienza a girar vertiginosamente y estalla en estrellitas verdes y azules. Esa es la meditación hecha con lentitud y parsimonia. Entonces me levanto,
regreso caminando hacia el lado externo de la hilera de asientos. No salgo por el pasillo central. Queda claro que el pasillo central es evitado en todo momento. Entonces, salgo hacia la izquierda, voy caminando hacia la puerta de entrada. Antes de salir busco alguna alcancía o pebetero donde depositar un óbolo, es decir, una ofrenda de dinero, porque yo no seré cristiano, pero con ese gesto represento mi agradecimiento y respeto al lugar que me permitió realizar mi ritual. Busco entonces ese pebetero, ese monedero, esa alcancía, hago la ofrenda, me dirijo hacia la puerta de salida, que sería vista desde donde entré, la de la izquierda. Yo ingresé por la derecha, ¿no? La de la izquierda no la ocupé. Bien, ahí estaría caminando, tal como vemos en la imagen. Me dirijo al lado izquierdo de la puerta de entrada, giro mirando hacia el altar, anclo con el pie izquierdo, ahora, y me retiro. Y el rito templario ha finalizado. Acompáñenme a recorrer ahora una hermosa iglesia de Quito, Ecuador, donde filmamos precisamente los pasos del rito templario. Ahí estoy ingresando por la iglesia, por su lado derecho, me detengo, anclo con el talón derecho. Voy caminando, mientras el cámara me sigue, por el lado exterior. Fíjense que hay muchas hileras de asientos, pero yo tomo en cuenta solo las dos hileras principales que flanquean la nave o pasillo central, que es el que interesa. Al llegar a la altura del primer grupo de asientos, me detengo en diagonal al altar, realizo el gesto en forma amplia y el gesto en forma corta. Camino cruzando frente al altar y para simplificar voy a elegir, porque está libre, la fila 1. Eso es cuando digo lo más a la derecha posible. Es decir, a mi derecha solo puede estar la nave central. Ahí estoy haciendo la meditación, que aquí será muy breve, porque es solo efectos ilustrativos. Ahí estoy realizando la meditación que expliqué hace un par de minutos. Me levanto, ven que no me voy al pasillo central, sino salgo por fuera de la línea de asientos. Voy tratando de localizar una alcancía, un pebetero, donde dejar la ofrenda. No es que termino el ritual y tengo que salir sí o sí de la iglesia, puedo quedarme, por supuesto, ¿no? Aquí estamos haciendo el recorrido completo, solo efectos ilustrativos. Una vez que he encontrado una alcancía, hago la ofrenda correspondiente, me detengo frente al otro acceso y anclo con el pie izquierdo y ahora sí, me retiro. Y el rito ha finalizado. ¿Cuántas veces se repite este rito? La consigna es repetirlo 7 veces en el curso de un año. Las 7 veces pueden ser 7 iglesias distintas, 7 veces en la misma iglesia, 3 veces en una iglesia, 2 iglesias distintas y completan en otra. Pueden hacerlo durante 2 o 3 días. Pueden tomarse meses. Una sugerencia, que el primero de la serie de 7 sea hecho durante una de las fechas espirituales que ya hemos explicado hasta aquí. Y claro, por supuesto, lo del cumpleaños puede ser tomada. Entonces, antes que se cumpla los 365 días del día que ustedes hicieron la primera, tienen que hacerlo 6 veces más. Es interesante cómo pasan al pueblo costumbres del cristianismo esotérico sin el pueblo saberlo, ¿no? Porque en muchos de nuestros países es tradición, por ejemplo, durante la Semana Santa, lo que se llama el recorrido de las 7 iglesias.
Y esa costumbre viene del medioevo, cuando la gente veía que los templarios hacían eso. Iban a una iglesia, de ahí se iban a otra, de ahí se iban a otra. Dada el respeto y la seguridad y la confianza que los templarios imponían en la población común, la gente trataba de imitarlos, de parecerse a ellos. Entonces comenzó a adoptar la costumbre de recorrer iglesias como hacían los templarios, pero por supuesto desconocedores de estos detalles rituales que yo acabo de compartir con ustedes. Entonces queda allí la costumbre del recorrido de las 7 iglesias, tan común, ¿no?, entre nuestra gente querida que practica el catolicismo en Semana Santa. Entonces, debe repetirse 7 veces por año. Esto es lo que mantiene el nivel de transmutación espiritual elevado que ya explicamos en las entradas anteriores. Lo dicho, lo pueden hacer un día, lo pueden hacer durante 2 o 3 días, pueden hacer una iglesia por semana, eso lo manejan ustedes a voluntad. E inclusive pueden empezar en cualquier momento, aunque el consejo que damos es que la primera vez que lo hagan sea una de las fechas espirituales indicadas. Y recuerden entonces el para qué. Para transmutar energías negativas en positivas, para que nuestra naturaleza espontáneamente, al ser atacada, invadida, avanzada por energías inarmónicas, las transmute en energías armónicas, reintegrándolas al universo, que cumple también una función dármica para nuestro karma absolutamente sustancial. Y es una manera elevada de protegerse contra los ataques, porque de aquello que me envíes, yo simplemente regresaré el doble, purificado y elevado. Este es el rito templario de autodefensa psíquica. Arquetipos personalizados e idealizados. Este sistema de autoprotección psíquica, de autoprotección mental, consiste en trabajar visualmente e idealmente con imágenes arquetípicas. Ya hemos descrito en otra instancia el significado de arquetipos, hemos ejemplificado varios de ellos, hemos señalado cómo el arquetipo es un bloque fundamental en la construcción del inconsciente colectivo de la humanidad y también en la construcción de inconscientes colectivos de extensión más reducida, lo que llamamos inconscientes colectivos grupales. Todos los seres humanos que compartimos este inconsciente colectivo global tenemos, por lo tanto, en el sustrato de nuestra psiquis ese fundamento basal construido sobre imágenes arquetípicas. Esto es lo mismo que decir que en el psiquismo de cada ser humano duerme una gran energía en estado latente asociada a una imagen arquetípica. El arquetipo es un símbolo, un concepto y una fuerza asociada a una imagen. Un símbolo. ¿Qué es un símbolo? La palabra símbolo define aquello que encierra e implica diversas interpretaciones y por lo tanto diversas energías propias de esas interpretaciones. Cuando yo digo, por ejemplo, la cruz es un símbolo, la mera formulación de esta frase evoca en ustedes distintas imágenes. La cruz de una iglesia, la cruz de un cementerio, la cruz que quizás se encuentra en la pared sobre la cabecera de la cama de alguno de ustedes. En todos los casos, la cruz es eso y también todos los demás. Por lo tanto, la cruz, como símbolo, encierra la pulsión, la energía de todas las asociaciones de ideas, de todas las emociones que se asocian a cada una de las 3 instancias de asociación de la cruz que recién mencioné. Un símbolo
es una máquina psicológica generadora de energía. Vemos un símbolo, pensamos en un símbolo y experimentamos a nivel consciente ideas, pero a nivel inconsciente se movilizan emociones, es decir, fuerzas. Si una imagen arquetípica es colectiva, el pensar en ella, en visualizarla, moviliza ya no solamente fuerzas de mi inconsciente personal, sino del inconsciente colectivo al que pertenezco. Y entonces, en lo personal, estaré recibiendo, estaré conectándome con una fuente de energía colectiva que se dirigirá hacia donde mi pensamiento individual está enfocado. Recuerden un ejemplo concreto que he mencionado a lo largo de estas clases. El mito de San Jorge. San Jorge, ese caballero medieval que sobre su caballo blanco atraviesa con una lanza a un dragón y que representa metafóricamente el triunfo del bien sobre el mal. Dijimos en su momento, desde el punto de vista de la autodefensa psíquica y del trabajo con arquetipos, no nos interesa si San Jorge existió históricamente y efectivamente después de morir fue elevado a la categoría espiritual, a la jerarquía espiritual de la santidad. Si San Jorge existió históricamente, pero se murió y nada más pasó, nada ocurrió después de eso. Y ni siquiera si San Jorge no existió, pero si hay una entidad espiritual que se asocie con la imagen de San Jorge. Estos tres escenarios son todos debatibles. Hay quienes dicen que hay evidencias históricas de que San Jorge existió. Hay quienes dicen que en realidad el mito cristiano de San Jorge se alimenta en el mito de Perseo y Andrómaca, un mito griego, muchos siglos anterior. Hay quienes dicen que hay evidencias históricas de un individuo que había protegido en Inglaterra unos feudos del ataque de tribus salvajes a las cuales metafóricamente se las identificaba con el demonio, con el mal, y entonces de alguna manera se sublima en la imagen de San Jorge matando a un dragón. Hay teorías para todo, pero ¿saben qué? A la autodefensa psíquica no le interesa el debate de si alguna de esas teorías es la correcta. Lo que a la autodefensa psíquica le interesa es que durante siglos, estaría tentado a decir más de un milenio, masas crecientes de población en todo el mundo devocionaron y siguen devocionando a San Jorge. Construyeron y siguen construyendo iglesias, templos, catedrales dedicados a San Jorge. Instituyen un día en el año, de hecho, el 24 de abril, como el día de San Jorge, donde todo el año sus devotos le rinden especial devoción. Deciden que debe tener una vela, una veladora con colores especiales y particulares, verde, blanco, rojo. La iglesia imprime y distribuye en cantidades enormes pequeñas estampitas conmemorativas donde de un lado vemos la típica imagen del santo a caballo asaeteando al dragón y del otro lado del reverso la oración que se considera oficial, litúrgicamente hablando, para devocionar a San Jorge. Toda esa creencia, toda esa devoción, toda esa energía material, psicológica, emocional, puesta al servicio de un símbolo, el personaje, San Jorge, y los símbolos secundarios, la vela, la oración, la imagen que le conocemos, crea un egregor. Pero aquí tendríamos el ejemplo de lo que cuando hablamos de egregoros señalamos como un egregoro favorable, un egregoro benéfico, un egregoro positivo. Insisto, durante más de un milenio, millones y millones de personas creyeron en San Jorge, amaron a San Jorge, rogaron a San Jorge, le pusieron energía a la imagen, al símbolo de San Jorge. Gestaron
esa gran carga psíquica autónoma e independiente, pero alimentada por esos millones de aportes que podemos llamar el egregoro de San Jorge. Entonces la autodefensa psíquica les dice lo siguiente: Sino que le no digan a uno, importa si ustedes creen o no creen en San Jorge, no importa siquiera si ustedes son cristianos y no lo son, ustedes pueden conectar con la energía del egregoro San Jorge y usarla en su beneficio. Tomo mi propio caso particular. Yo no soy devoto de San Jorge en lo particular porque ni siquiera soy cristiano en lo general. Sin embargo, desde la mirada de la autodefensa psíquica, y alguien dirá, eso es herejía, es profanar. No, yo respeto la creencia de los demás, no vulnero la sensibilidad de los demás cuando digo yo tengo la obligación de compartir esa creencia, pero la respeto y también la uso, también la aplico. Porque cuando uno enciende la vela de San Jorge, pronuncia o lee la oración de San Jorge, medita o visualiza la imagen de San Jorge, conecta con esa fuente de energía egregórica, su inconsciente individual, con esa carga psíquica del inconsciente colectivo asociada a la imagen arquetípica de San Jorge. Y entonces me veo reforzado, me veo multiplicado, me veo empoderado, con una reserva extra, con una, si me permiten decirlo así, inyección extra de energía, que consiste en dirigir y canalizar atrás mío la energía egregórica que el inconsciente colectivo asocia a esa imagen, replicándola en mi microcosmos cotidiano a través mío, porque estoy aplicando el principio de correspondencia, porque estoy logrando con ese enfoque simbólico que esa energía que opera como egregoro en lo macrocósmico se replique una vez más. Y les invito a repasar la lección sobre el principio de correspondencia. No estamos diciendo que la energía se mueva de lo macrocósmico a lo microcósmico, porque sería, dije, tan absurdo como suponer que se mueve de lo microcósmico a lo macrocósmico. Estoy diciendo que se replica, que espeja en mi microcosmos, pero por lo tanto me dota de una carga psíquica, de una pulsión energética superior para enfrentar aquello para lo que San Jorge existe en el ideario colectivo, para tener la fuerza de enfrentar y vencer al mal. Dicho esto, debe comprenderse entonces que el trabajo con arquetipos consiste en representar simbólicamente las situaciones que expresan la dinámica del arquetipo que nosotros elegimos. En autodefensa psíquica, básicamente trabajamos con dos, lo que llamamos el arquetipo del guerrero y el arquetipo del mago o del sabio. Permítanme hablarles brevemente de ambos. Comenzaremos hablando del mago. El mago es el sabio, es el individuo que tiene las herramientas y las ocupa para encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida. La imagen del sabio como buscador de las respuestas, como desafiante al conocimiento y al sistema establecido, como pionero, iniciador de movimientos que cambian al individuo de la historia, es omnipresente en la historia humana. Aparece en el tarot, donde lo vemos como el mago en el tarot marsellés. Es representado icónicamente en Pitágoras, ese gran mago griego al cual nos referimos ya en su momento, iniciador de escuelas de conocimiento que pusieron al alcance de la gente común, conocimiento que hasta ese momento estaba solo reservado a los sumos sacerdotes de las religiones.
tiene un impacto tan profundo que hasta es icónico en nuestros films, cómics e ilustraciones infantiles. Mickey, como el aprendiz de brujo o el aprendiz de mago, que busca superar sus propios miedos enfrentándose en la exploración de los conocimientos ocultos. La humanidad guarda, encierra en su inconsciente colectivo el arquetipo del mago. Y cada ser humano, cuando decide encontrar respuestas, cuando decide explorar nuevos caminos, cuando decide vencer con la luz de la inteligencia los temores y las zozobras de la ignorancia, de la incertidumbre o de la simple mediocridad de los demás. Cuando enfrenta a veces el difícil trance de aceptar que tiene que caminar solo en la vida para llegar a lugares donde no podrá hacerlo acompañado simplemente porque los demás quizás no elijan despertar a sus magos y a sus magas y acompañarle. Ese ser humano, en esos momentos, está haciendo brillar su arquetipo del mago. Está sacando a la luz su arquetipo del sabio. Pero tenemos también el arquetipo del guerrero, que siempre lo ilustramos con la icónica imagen del guerrero medieval, con su gran espadón, con su armadura metálica. Es muy interesante observar que en el análisis psicológico, en el psicoanálisis, el concepto del guerrero, pero del guerrero que lucha por la verdad, por la justicia, se asocia a la imagen del guerrero medieval, lo cual no significa obviamente que históricamente se sostenga que los guerreros medievales luchaban solo por el bien y la justicia. En realidad muchas veces era exactamente lo opuesto. Lo importante es que en el sedimento cultural de la humanidad, por un conjunto de factores que sería interesante analizar en algún momento, la imagen del guerrero medieval pervivió como la imagen del caballero que defiende la verdad y la justicia. A tal punto que ya es un estereotipo cultural la frase: la princesa está esperando al caballero que la venga a rescatar del dragón. Ese estereotipo cultural refleja de alguna manera un arquetipo del inconsciente colectivo que de ninguna manera es sexista. La idea del guerrero medieval, bien puede ser la idea de la guerrera medieval, pero fíjense qué interesante. No tiene esa carga simbólica en el inconsciente colectivo. La idea de un guerrero vikingo, de un guerrero mexica, o de un guerrero inca, o de un guerrero africano. Algunas personas podrán decir: en lo personal siento más afinidad hacia otras tradiciones étnicas. Claro, pero lo acabo de decir, en lo personal. Aquí estamos hablando de trabajar con la energía colectiva. Y en lo colectivo es muy interesante que lo que pervive como imagen del bien que vence el mal es la imagen del guerrero medieval. Este San Jorge del que hablábamos antes, en su momento, realmente habrá sido medieval, admitiendo la posibilidad que haya existido. No podrá haber sido alguien, un personaje de un tiempo pretérito, pero como encarnó la imagen simbólica del bien venciendo al mal, pasó al inconsciente colectivo con el tardío ropaje del guerrero medieval. Son preguntas que vale la pena hacer. Entonces, en el trabajo con arquetipos, debemos entender dos tipos de escenario: el trabajo con arquetipos personalizado y el trabajo con arquetipos idealizados. El arquetipo idealizado es el arquetipo que el colectivo reconoce inconscientemente como tal. En el caso del arquetipo del guerrero, el arquetipo de San Jorge.
acabamos de definirlo. Por lo tanto, implica simplemente que cuando la persona necesita los atributos del arquetipo, y aquí debo detenerme, porque la primera pregunta que podemos formularlo en este momento es muy bien, pero ¿para qué, Gustavo, voy a trabajar con el arquetipo del guerrero o con el arquetipo del sabio? El arquetipo del sabio es, ya sabemos, el arquetipo del mago, En 500 para metros. reunirte Galaxia con retorno. los atributos del arquetipo, que son cuáles: el del guerrero, fortaleza, templanza, valentía para vencer obstáculos y enemigos; el del sabio o el del mago, discernimiento, claridad, profundidad de observación, apertura del corazón para buscar y encontrar las respuestas a las propias grandes preguntas. Estos son dos escenarios que en la vida transitamos con bastante frecuencia. Lo verbalicemos así o no, enfrentamos obstáculos, enfrentamos enemigos, nos hacemos preguntas, vivimos dudas existenciales Zona que escolar sentimos adelante. que nos paralizan hasta tanto no podamos resolverlas. Entonces necesitamos la energía movilizadora de estos arquetipos para enfrentar y superar esos dos escenarios así señalados. En el trabajo con arquetipo idealizado, lo que ustedes simplemente harán es, dentro de su propio marco de creencia, porque aquí también quiero señalar un hecho importante: la aplicación de las prácticas de autodefensa psíquica no debe vulnerar el propio sistema de creencia. Y ni quien les habla, ni ningún maestro o maestra es quien para decirles a ustedes cuál debe ser el sistema de creencias que tienen que ver como correcto y cuál abandonar como incorrecto. Si alguien que está siguiendo esta formación se reconoce como católico y de pronto siente una particular afinidad espiritual, emocional, con la imaginería propia de la hagiografía católica, pues está muy bien. Hacia allí deberá dirigir sus inquietudes y su atención. Si alguien que está siguiendo esta formación, por el contrario, tiene una cosmovisión más vinculada hacia el indigenismo, hacia las construcciones de los pueblos originarios, construcciones culturales de los pueblos originarios, perfecto, eso debe respetarse y encontrar el puente comunicante con ese escenario, con esa cosmopercepción. De ninguna manera se impone una creencia, porque lo dijimos en el comienzo del taller, cuando resumíamos la definición de autodefensa psíquica. Esto no es una filosofía, no es un culto, no es un dogma, es un conjunto de técnicas. Y un conjunto de técnicas como tales debe poder aplicarse en cualquier escenario de creencias personales en que las mismas sean requeridas. Dicho lo cual, entonces volvemos al punto. Sugiere Dion Fortune, sugiere la autodefensa psíquica, que la manera más sencilla de poder empoderarnos con la imagen idealizada arquetípica del guerrero San Jorge es simplemente encendiendo una vela, una veladora con los colores que le es característicos y pronunciando en voz alta, con recogimiento y respeto, la oración que es propia del santo. Nuevamente, esto no exige, no demanda de que ustedes crean en el santo ni sean devotos de ese santo. Solo solicita que ustedes comprendan la idea de que el inconsciente colectivo ha nutrido durante siglos el egregoro de San Jorge, con el que ustedes sintonizarán, con el que ustedes conectarán, que ustedes replicarán al valerse de los símbolos que representan ese egregoro. La vela con los colores propios, la imagen y la oración con los colores característicos. Por la misma razón, cualquier imagen en su ideario de creencias que represente algo arquetípico, un sabio, un mago, un consolador, puede ser evocado de la misma manera.
chévere. Lo que aquí la Es que autodefensa es bonito, psíquica y sobre quiere todo, subrayar de manera a mí se me insistente hace eso y sin que yo detenernos juego, más antes de pasar al punto práctico, yo estoy es que jugando no se con mi trata de plata, imponer una creencia ni de pero negar como una a la propia fija. creencia, Y a la sino fija, sí. comprender Yo estoy diciendo la que voy a razón perder 2.000 millones de profunda pesos, 500, por la yo cual ya sé que voy una a perder creencia 500, pero colectiva con la puede probabilidad funcionar y de ser que gane útil en otro un millón. individuo aunque En éste no 3.2 pertenezca kilómetros. Sí, Gira a la ideológicamente derecha pero en es la- a carrera esa creencia. 63. Pero tenemos luego el ponerle techo punto de a- los arquetipos personalizados y aquí sí a su vamos a ganancia, porque practicar. hay gente que Porque el dice, arquetipo "Yo quiero ganar el personalizado doble", y le consiste en toca asumir y o representar no visualmente tener un el rol techo del que, personaje. digamos, hasta 500 y La ya, retiro, visualización porque eso al creativa, fin y al que cabo es es así la como un herramienta rollo. que exacto, subyace aquí llego y me detrás retiro, digo, de "No, esta esta práctica en ganando, particular, déjeme un poquito más". nos Mañana, enseña baja. que si yo me represento en el papel del sabio o me represento en el papel del guerrero, Eso no lo sabía, me eso no lo sabía, nutriré ni lo tenía ni con idea. los atributos Hay cosas que que uno intuye colectivamente y a nivel por el inconsciente diario vivir. se le asigna al Es guerrero como invertir, o se le es como asigna ganar, al es sabio. como Vale tenerle decir que miedo cuando a enfrentamos también una instancia ganar de la mucho vida es malo. donde sentimos la Porque fuerte puedo al oposición de otro los día demás, que gané mucho, donde se me quedé sin presentan nada, al otro día, obstáculos exacto, por complejos haber vendido. Puede que pasar tratan algo, de una cerrar noticia nuestro de camino, vender la- donde inferimos que hay una evidente intencionalidad de una o varias personas por perturbarnos, por perjudicarnos, por obligarnos a retroceder y necesitamos la energía para vencerlos, sea esa energía psíquica, sea esa energía material en la dinámica de la vida cotidiana, sea esa energía espiritual. Casi se quiebra. Entonces, acudimos a la representación Ah, en eso sí, no lo arquetipo va a dejar personalizado quebrar, pero sí le hizo, del arquetipo con del el guerrero. comentario. sí lo asustó. Pero entonces, por ejemplo, la gente que estaba acá, bajó, vendió, perdió, pero acá hay otra parte, Otra abeja que compró. otra cosa importante del mercado, es comprar en las crisis abajo, porque vuelve y sube, depende de la empresa, ¿sí? Eso también es bueno porque, digamos, en la pandemia, mucha gente compró abajo en pandemia cosas, hoy en día también, ¿entiendes? O vendió antes de llegar a pandemia y no se quebró por Sí. todo ese movimiento, ¿me entiendes? Y así, también en el mundo financiero han habido crisis Sí, claro. que han robado, o sea, empresas que han robado, como Interbolsa, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Allá en Estados Unidos hay otra empresa apareció Interbolsa, la crisis del 2008. Los chinos también se han eh, quebrado Sí, totalmente. entonces hay momentos en el mercado que llega eso porque eso todavía lo maneja por hombre. Porque Y el- eso es- y el hombre es muy corrupto y muy mañoso. Entonces baja el mercado y ahí también toca estar pendiente cómo se mueve el mercado, qué están haciendo, qué empresa es, porque también hay empresas que inflan los estados financieros. Usted dice el estado financiero está bien bonito, no sé qué, pero Maquillamos, le dicen están ellos. maquillando las cifras y había una empresa muy bacana, hay una aplicación que se llama en Estados Unidos Robinhood, es como Tree,